como estudiosos de la palabra, y es precisamente la introducción a las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a iniciar este maravilloso módulo. Va a ser un módulo que nos va a llevar a afianzar muchos conocimientos, a crecer en lo que ya hasta ahora conocemos de la Sagrada Escritura. Uno de los temas más trascendentales que todos nosotros como líderes, pastores y ministros tenemos que conocer es precisamente las Sagradas Escrituras. Y vamos a iniciar dándole a Dios las gracias con una oración y colocando este tiempo en las manos del Señor. Ore a Dios conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En tus manos colocamos, Señor, esta clase de principio hasta fin. Creemos que tu dirección, gracia y sabiduría está sobre nosotros. Señor, bendice a cada uno de los que han ingresado, los que vienen entrando, Señor. Que tu gracia poderosa se manifieste de una manera especial en nuestras vidas, para gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, mis estimados hermanos, es la Biblia, de lo más básico y lo más elemental hasta lo más complejo. Y lo primero que tenemos que iniciar estudiando son las etimologías. Cuando hablamos acerca de la etimología, estamos refiriéndonos al origen de un término, en este caso del término o la palabra Biblia. La palabra Biblia procede del griego tabiblia. Ese significado de tabiblia es en esencia los libros. El singular de este término es el término biblión, y también se utiliza el término biblos, que es una forma de biblión. Así que cualquiera que sea estos términos, todos significan lo mismo, los libros o el libro. Así que cuando nosotros escuchamos en algunos de estos ambientes teológicos el término tabiblia, el término biblión o el término biblos, se refieren exactamente a lo mismo, a los libros sagrados. Originalmente, biblos significa un documento escrito en papiro, una clase de papel fabricado con una planta. Eso es el papiro. Más adelante estudiaremos con detalle todos los materiales sobre los cuales se escribió la Biblia. En el antiguo puerto fenicio de Jebal, cerca del moderno Jebeil, eso es a 40 kilómetros al norte de Beirut, existía un puerto, y ese puerto llamado Jebal, su nombre fue cambiado por el nombre Biblos. ¿Y por qué fue cambiado por el nombre Biblos? Porque era una ciudad muy famosa por la fabricación de papiros para escribir. Los habitantes de Biblos se hallan entre los primeros que iniciaron la evolución de la escritura e inventaron uno de los primeros alfabetos. Así que la Biblia, ese nombre de Biblos, proviene en cierta forma del puerto desde donde se origina la fabricación de los papiros, que posteriormente sería el material en el cual se plasmaría la Sagrada Escritura. Era por tanto natural que los griegos llamaran al lugar Biblos, y siglos más tarde, al inventarse el códice, que es el códice, es un libro con páginas dobladas en forma de acordeón, persistió el término y llegó a significar libro. Y ese significado de libro es precisamente lo que significa la Biblia. Simplemente un libro. Y para nosotros es nuestro libro sagrado. En esa misma etimología del término ahora Sagradas Escrituras, el término escritura, escrituras o Sagradas Escrituras, ya no nos estamos refiriendo a la etimología de la palabra Biblia, sino a los términos que se usan dentro de la misma escritura para referirse al Antiguo o al Nuevo Testamento o a cualquier parte de la escritura. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia las escrituras, está refiriéndose específicamente a las escrituras divinas. Por ejemplo, el apóstol Pablo,
utiliza el término sagradas escrituras. En segunda carta de Pablo a Timoteo, nos ubicamos allí en el capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No, versículo 16 emplea un término diferente. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Así que ambos términos que el apóstol está utilizando se está refiriendo a la escritura sagrada, se está refiriendo a la Biblia como tal. Entonces, fíjense que vamos a escuchar y vamos a leer términos como la escritura y las sagradas escrituras. Ambos términos se emplean de la misma manera. Si vamos a Mateo en el capítulo 21, versículo 42, Mateo capítulo 21, versículo 42, en nuestra Biblia dice lo siguiente: Mateo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras? Entonces, esas escrituras de las que está hablando el Señor Jesucristo son las escrituras sagradas. Ese mismo término es el que se utiliza en Lucas en el capítulo 24, versículo 32, en Juan en el capítulo 5, versículo 39, y en Hechos en el capítulo 18, versículo 24. Cuando la expresión se utiliza en singular, es decir, el término la escritura, usualmente se está refiriendo a un determinado pasaje del Antiguo Testamento, más que a todo el Testamento completo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vayan, por favor, a Marcos capítulo 12, versículo 10. Marcos capítulo 12, versículo 10. Dice la Biblia: ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Noten que aquí Jesús utiliza la palabra la escritura para referirse solamente a un pequeño pasaje de ella misma. Este ejemplo que vemos en Marcos capítulo 10 es el mismo que vemos en Lucas y es el mismo que vemos en Santiago. En segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16, vayamos por favor allá, tenemos otro ejemplo, pero esta vez ya no para referirnos a un pasaje en particular de la escritura, sino a los escritos del apóstol Pablo. Ubíquense en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Se llama escrituras. Leámoslo, por favor. 3:16. Dice la Biblia así: en casi todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fijémonos en estos dos textos que leímos porque es muy interesante este ejemplo. Ejemplo, dice el versículo 16, en casi todas sus epístolas. Así que Pedro está refiriéndose a los escritos del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pablo, evidenciando en este texto que las cartas del apóstol Pablo eran consideradas en el tiempo de los apóstoles como escritura sagrada. Pero si vamos al versículo, al final del versículo, dice también, dice, las cuales los indoctos, un indocto es una persona no preparada, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿A qué otras escrituras se está refiriendo Pedro? Al Antiguo Testamento. Entonces ya tenemos aquí una base que nos permite identificar que los términos la escritura, las escrituras, las sagradas escrituras hacen referencia a lo que consideramos escritura sagrada. Miren qué interesante que el apóstol Pedro ratifica en su carta que los escritos de Pablo son inspirados por Dios.
Es decir, son considerados sagrada escritura. Seguimos adelante. Ahora vamos a ver la etimología de otro término muy importante en la Biblia, y es el término testamento. En lenguaje corriente, cuando nosotros escuchamos el término testamento, nosotros como occidentales, lo primero que se nos viene a la mente es la voluntad de una persona, la última voluntad de una persona, en la que esta persona dispone de sus bienes para el momento de su muerte. Pero ese es el sentido con el cual nosotros entendemos testamento desde nuestra perspectiva occidental. Pero recordamos que la Biblia es un libro que fue escrito en Oriente. Así que los primeros receptores de los escritos sagrados no eran occidentales, sino orientales. Para el oriental, la palabra testamento no es la última voluntad de una persona. Para el oriental, la palabra testamento tiene el sentido de pacto o convenio. Dicho en otras palabras, cuando nos referimos al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo correcto para que nosotros entendamos lo que está contenido en ambos sería mejor utilizar la palabra pacto, antiguo pacto y nuevo pacto, porque de esta manera nosotros como occidentales sí entendemos el sentido de pacto, que es una alianza o disposición entre dos partes. Entonces, la tradición, a partir de personaje, es la que se utiliza o se emplea actualmente, que es la palabra testamento. Nuestras Biblias dicen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sin embargo, vuelvo y les insisto que nosotros debemos entenderlo como la Biblia de los judíos. Cuando nosotros miramos la Biblia, con la cual los judíos basan todo su sistema de creencias y de fe, la Biblia para ellos está contenida de la siguiente manera: la ley o la Torá. Segundo, los Nevín o profetas. Estos Nevín están divididos en profetas anteriores y profetas posteriores. También vamos a encontrar los Ketuvim. Los Ketuvim. Me permiten un instante mientras comparto mi pantalla. ¿Están todos viendo mi presentación de PowerPoint? Todavía no ha aparecido, pues. Sí, era que no ha aparecido. La red como que se cayó y volvió. Entonces aquí ya sí les voy a compartir ahora mi presentación. Ahora sí están sí. viendo ustedes allí la división. Sí. Entonces lo que están viendo en la pantalla es la división de la Biblia como la utilizan los judíos. La ley, los Nevín, los Ketuvim. Y aquí vamos a ver ahora una gráfica comparativa. Dentro de un instante les mostraré cómo está la Biblia compuesta para nosotros y cómo está la Biblia compuesta para ellos. Si ustedes pueden ver, aquí arriba en la primera columna dice la Biblia hebrea, el Tanaj. Noten que donde dice la Torá o la ley es lo que hace referencia en nuestra Biblia a el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Escritura escritos por Moisés. Noten que entonces la misma Torá de los judíos es en esencia nuestro Pentateuco, nuestra Biblia cristiana. Noten que ahí está con el otro. Pero después vienen en nuestra Biblia los libros históricos. Noten que en la Biblia judía hay un espacio porque la organización para los judíos de los libros es diferente a la nuestra, aunque el contenido es exactamente el mismo. Por ejemplo, aquí comienza
En donde inicia nuestra Biblia, Isaías, comienza en la Biblia judía los Nevi'im o los profetas. Para nosotros los profetas o los libros proféticos están divididos en profetas mayores y profetas menores. Para los judíos están divididos en profetas anteriores y profetas posteriores. Si ustedes miran ahora de este lado, en la segunda parte de la columna que les estoy mostrando, note que aquí comienzan, donde está Job, comienzan los Ketubim, llamados también los escritos. En nuestra Biblia, el paralelo sería los libros poéticos, ya que Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, hacen parte de los libros poéticos. Pero en la Biblia hacen parte de los Ketubim, que están unidos los libros poéticos con los libros históricos. Es decir, nuestros libros poéticos e históricos en la Biblia judía es un solo compendio. Entonces allí les muestro a ustedes cómo están divididas. La diferencia es más que todo organizativa, pero en cuanto a contenido, en esencia, son los mismos 39 libros que tiene nuestro Antiguo Testamento. ¿Por qué no hay paralelo en el Nuevo Testamento? Porque la religión judía considera solamente como escritos sagrados el Antiguo Testamento. Es decir, que para los judíos no es un compendio de libros sagrados. Por eso no tiene paralelo allí. Vamos ahora a ver las generalidades de la Biblia que nosotros usamos. La división de la escritura se hace en 5 partes. Estas 5 divisiones, como todas las divisiones que se hacen en la Biblia, son divisiones que se hacen para poder estudiarla de mejor manera. Así que nuestra Biblia está dividida así. Primero, el Pentateuco. El Pentateuco, o 5 libros de la ley, son los libros que van desde Génesis a Deuteronomio, los cuales se atribuyen a Moisés. Posteriormente al Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, la palabra Pentateuco significa 5 libros de la ley. Penta, que significa 5, y teucos, que significa ley. Pentateuco, 5 libros de la ley. Posteriormente vienen los libros de historia. En estos libros, como su nombre lo dice, toda la historia de la nación de Israel. Y estos libros van desde Josué hasta Esther. Todos los libros que usted encuentre entre Josué y Esther son libros históricos o libros de historia. Posteriormente nos vamos a encontrar con los libros de los libros de la sabiduría. Estos libros de sabiduría son también llamados libros poéticos y se llaman poéticos por su sentido y organización literaria. Entre estos libros poéticos vamos a encontrar el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos 3 últimos son atribuidos al rey Salomón. Posteriormente a los libros de sabiduría o libros poéticos vamos a encontrar los libros proféticos. Y estos libros proféticos, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, tienen y profetas menores. Los profetas mayores, entre esos libros de los profetas mayores está incluido el libro de las Lamentaciones, cuyo autor es el mismo Jeremías. Ahora están los profetas menores, que van desde Oseas hasta el último de los profetas del Antiguo Testamento, llamado Malaquías. Es importante que sepamos por qué se llaman profetas mayores y por qué se llaman profetas menores. Algunas personas, el término mayor y menor, pueden equivocarse pensando que se están refiriendo a la edad de los profetas, pero no. Cuando hablamos de profetas mayores, lo que se conoce
o se define como profetas mayores son aquellos libros proféticos de alto o vasto contenido. Dicho en otras palabras, de los profetas mayores son los libros que tienen más capítulos o tienen mayor cantidad de profecías. Si usted hace la comparación de un libro, por ejemplo, como el libro del profeta Isaías, donde usted va a encontrar más de 60 capítulos, y lo compara con un libro como el de Joel o como el de Amós, que solamente tienen 1, 2 o 3 capítulos, se dará cuenta la diferencia de contenido. Entonces son profetas mayores y profetas menores por el contenido. Oye, no se le vaya a olvidar eso. Son mayores y menores por el contenido, no por la edad de los profetas. Seguimos adelante. Vamos ahora a ver las generalidades de nuestra Biblia, pero ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la Biblia también tiene unas divisiones. Estas divisiones están organizadas de la siguiente manera. Primero, los evangelios. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 libros o registros de la vida, obra, ministerio, muerte y resurrección de Cristo son los primeros 4 libros que aparecen cuando iniciamos el Nuevo Testamento. Estos 4 libros son los que contienen el querigma de Cristo, que representa todo lo que es la historia del nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Los evangelios. Posteriormente a los evangelios viene el libro histórico del Nuevo Testamento. Acá no lo tengo en los cuadritos, pero sí en la lista. El libro se llama Hechos de los Apóstoles. Noten que en el Nuevo Testamento tenemos un solo libro histórico, a diferencia del Antiguo Testamento, donde hay 12 libros históricos. Posteriormente al libro histórico, que es el libro de los Hechos, y que narra toda la historia del nacimiento de la iglesia cristiana y cómo los apóstoles comienzan a expandir el evangelio en toda Asia y posteriormente en Europa. Allí vamos a encontrar lo que son las epístolas o cartas paulinas. ¿No? Se refiere a que el autor de estas cartas es el apóstol Pablo. Estas cartas paulinas van primero desde Romanos hasta la última de las cartas, que es la carta a Filemón. ¿Por qué en la lista que les he colocado se encuentra Hebreos al final? Porque para los eruditos se considera que la carta a los Hebreos es de la autoría del apóstol Pablo, aun cuando la misma carta no muestra quién es su autor. Las cartas paulinas vamos a encontrar una diferencia muy notable entre ellas. La primera diferencia es que las cartas que van desde Romanos hasta Tesalonicenses son cartas que van dirigidas a los cristianos que habitaban ciertas comunidades en determinadas ciudades. Por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta no a todos los habitantes de Roma, sino a los cristianos que estaban en Roma, a la comunidad cristiana de Roma. Así vamos a ver cada uno de las epístolas. Por ejemplo, a los Corintios es la carta que va dirigida a los cristianos de la comunidad de la ciudad de Corinto. Así pasa lo mismo con Gálatas, que está en Galacia, Efesios en Éfeso, Filipenses en Filipos, Colosenses en Colosas y Tesalonicenses en Tesalónica. Después de estas cartas, que son cartas a comunidades cristianas, entonces Pablo envía cartas a personajes o individuos. Y ahí es donde vamos a encontrar cartas tan conocidas como las 2 cartas a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón y la carta a los hebreos, que es considerada una carta para judíos. Posteriormente a las cartas paulinas vienen lo que se conoce como las cartas
universales. Esas cartas universales se llaman precisamente así porque no están dirigidas explícitamente a una comunidad de una ciudad o un individuo, sino que son cartas generales para todos los cristianos. Esas cartas universales van desde la carta de Santiago hasta la carta del apóstol Judas, pasando por 2 cartas escritas por Pedro y 3 cartas escritas por Juan. Es importante mencionar hasta este momento que el apóstol Juan, aparte de escribir su evangelio, es el mismo autor de las 3 cartas. Es decir, que hasta este momento hemos hablado de 4 cartas escritas por el apóstol Juan. Y por último vamos a encontrar el Apocalipsis, que es el único libro profético del Nuevo Testamento, cuya autoría también se le atribuye al apóstol Juan. Así que Juan es el autor de 5 cartas o 5 epístolas y el libro profético. Entonces, notemos aquí, con los cuadros que tenemos aquí, el alto contenido que hay de doctrina en el Nuevo Testamento. Cosas interesantes que mencionar. El Hechos, todas las cartas, incluyendo desde Romanos, es decir, por el apóstol Pablo. Y Juan escribe 5 cartas o 4 cartas y un libro profético. Eso es como para que vayamos teniendo una idea de cómo Nuevo Testamento. Vamos a hablar de los idiomas bíblicos. Es importante que nosotros como estudiantes de la Escritura sepamos en qué idiomas fue escrita la Biblia. El conjunto del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Pequeñas porciones fueron escritas en arameo. Los libros del Nuevo Testamento, a diferencia de los del Antiguo, se escribieron en griego. En este griego koine o griego popular o griego del vulgo. El Evangelio de Lucas, que en su mayoría está escrito en arameo. Estas 2 lenguas de las que hemos hablado ya, o estas lenguas de las que hemos hablado, el hebreo y el arameo, lo mismo que el árabe, solo se escriben con consonantes. Es el lector el que tiene que añadir las vocales según el sentido de las palabras. Es importante que nosotros sepamos en los idiomas en los que se escribió la Biblia. ¿Por qué? Porque es por medio de que podemos hacer una correcta exégesis. Cuando hablamos acerca del término exégesis, no, la palabra exégesis es extraer. Así que cuando se le hace exégesis al texto o por lo menos de lo que tenemos de los idiomas originales, porque usted tiene que saber que como aparece en los primeros referentes de la palabra ya no existe, así como tampoco el griego koine, es decir, que el hebreo que hoy en día nosotros tenemos es un hebreo moderno, al igual que el griego es un griego moderno. Entonces noten la dificultad que hay de tratar de entender toda la literatura en idiomas que ya no existen. Es probable de a nuestro idioma español. Hay una dificultad muy grande en traer las palabras de un idioma a otro idioma. Es aquí donde algunas personas, sobre todo enemigos de la Sagrada Escritura, aluden que la Biblia tiene errores. Pero la Biblia no tiene errores porque es un libro perfecto, es un libro sagrado, inspirado por Dios, un Dios perfecto que no comete errores. ¿Dónde pueden estar entonces los errores? En las que las traducciones, pues, pequeños errores pueden ser de traducción, pueden ser errores literarios o incluso de puntuación. Eso no significa que esos errores
cambien el sentido original de la idea que nos ha sido plasmada. Es decir, que podríamos decir con toda seguridad que tenemos en nuestras manos Biblias confiables, que si bien no son exactamente igual a las originales, por lo menos podemos tener la confianza de que durante los siglos se ha hecho un trabajo muy, pero muy bueno para poder nosotros confiar que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien a usted le diga la Biblia tiene errores, usted le va a hacer la claridad, porque estamos aprendiendo es para enseñar, no para contender, no para debatir. Tenemos que enseñarle a las personas que la Biblia no contiene errores, porque la Biblia es la palabra de Dios, y que los posibles errores que pueden haber están en las traducciones bíblicas, por la misma dificultad que hay para traer un idioma sagrado a un idioma moderno. Entonces ahí es donde pueden haber esas deficiencias mínimas que de seguro no alteran el sentido original de la palabra. En estas generalidades, nos es necesario también que nosotros profundicemos para el correcto crecimiento ministerial, porque ustedes se están capacitando. La gran mayoría de los que son nuestros alumnos están en el ejercicio de algún ministerio, un liderazgo. Muchos de ustedes son pastores, ministros, evangelistas, profetas y ejercen diferentes gracias ministeriales. Usted tiene que tener un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras, porque al nivel en el que usted está, muchas personas le van a hacer preguntas, muchas personas van a tener interrogantes que usted debe tener de alguna manera o en cierta medida una respuesta para las personas. Aparte de eso, que necesitamos el conocimiento profundo de la Sagrada Escritura, porque es ese conocimiento el que precisamente le da firmeza a nuestra fe y a nuestras convicciones. Entonces necesitamos entender desde lo más elemental hasta lo más complejo de la Escritura. Y en esta introducción maravillosa que estamos recibiendo de la Biblia, vamos a aprender muchas cosas interesantes que probablemente usted no conocía, y si las conocía, entonces reafirmará su conocimiento. Las Sagradas Escrituras como tal, o la Biblia como tal, que nosotros hoy en día tenemos, no siempre fue así. Tenemos la bendición de tener un libro maravilloso, muy bonito físicamente, con unas lindas portadas, bien estructurados, con hojas, con libros. Algunos ya vienen resaltados, resaltan las promesas, tienen colores diferentes, puedes tener temas, una cantidad de cosas hermosas en el libro, pero la Biblia no fue así. Es decir, que lo que hoy nosotros tenemos es el resultado de todo un proceso de recopilación, de trabajo, de esmero, de inversión de vidas, de sacrificios, sangre, vidas corrieron. Es decir, que la historia de la Sagrada Escritura podría, como alguien alguna vez lo dijo, estar de alguna manera escrita con letras de la sangre de aquellos que trabajaron para que hoy nosotros pudiésemos tener este maravilloso libro en nuestras manos. Las primeras referencias entonces de lo que nosotros llamamos la Biblia es las referencias que tenemos de el señor Tertuliano. ¿Quién fue Tertuliano? Un presbítero y obispo de la iglesia de Cartago. ¿Qué tiene que ver Tertuliano en todo esto de la Biblia? Bueno, Tertuliano, al segundo siglo de la era cristiana, materializa la idea de dividir las Sagradas Escrituras. Tertuliano hace énfasis en el trato que Dios tiene en la palabra con el pueblo de Israel, pero también el trato que hay de Dios en la palabra con la iglesia o con los gentiles. Así que Tertuliano, que era uno de los teólogos más importantes y considerado uno de los eruditos más sobresalientes de su época, divide la Sagrada Escritura. Tiene esta idea: vamos a dividir la Escritura y vamos entonces a concentrar el trato de Dios con Israel y lo vamos a llamar Antiguo Testamento, y el trato de Dios con la iglesia lo vamos a llamar Nuevo Testamento. Y de ahí es donde nace los términos Antiguo y Nuevo Testamento, que cuando usted mira su Biblia hay una división, valga la redundancia, que divide estas dos divisiones generales. Es importante mencionar también, mis estimados hermanos,
que todas estas divisiones que estamos aprendiendo no son divisiones naturales de la escritura. Es decir, la Biblia originalmente no las tiene. Estas divisiones, todos estos arreglos, ajustes que se han hecho para una mejor comprensión, para un mejor estudio, para una mejor exégesis, para una mejor hermenéutica de la Biblia. Entonces comenzamos desde allí. También es importante hacerle mención de lo siguiente. Algunas personas al escuchar que Tertuliano era el obispo de la iglesia de Cartago, automáticamente se hacen la pregunta, ¿era Tertuliano un católico? Es importante que ustedes entiendan esto. Cuando vayamos a el módulo de historia de la iglesia van a poder comprenderlo de una mejor manera. Sin embargo, quiero hacerles una acotación para que ustedes tengan el conocimiento. La iglesia desde sus inicios era una sola iglesia. Fue posteriormente eventos que ocurrieron en la historia de la iglesia, cismas, divisiones, que fueron llevando al cristianismo a dividirse, ¿sí? y estar en diferentes posiciones teológicas y doctrinales. Pero al principio no era así. Decir que al principio la iglesia era una sola. Estos líderes de la iglesia, llamémoslos los primeros padres de la iglesia, los padres apostólicos, estos hombres que quedaron enfrente de la iglesia del Señor, el término que utilizaban como pastores de las iglesias era obispo. Por eso usted notará cuando estudie historia de la iglesia que todos los padres de la iglesia y los padres posteriores a los padres de la iglesia, el término que utilizaban era obispo. Entonces, obispo es el mismo término que se utiliza en la carta a Timoteo, requisitos de los obispos. ¿Quiénes eran los obispos? Los pastores de la iglesia. Entonces, eso se lo dejo allí para que usted tenga claridad. Seguimos adelante. Tertuliano entonces hace la división de las dos divisiones principales de la Biblia. 1000 años después del trabajo de Tertuliano, un teólogo, el cardenal y obispo de Canterbury, Stephen Langton, se toma la tarea de dividir la Biblia. Ahora, en unas divisiones que él propone llamadas capítulos. Eso ocurrió en el siglo VIII, en el año 1207 al 1228. Es decir, este señor Stephen Langton se toma la tarea de tomar las dos divisiones generales que ya estaban de la Biblia y hacer unas divisiones más pequeñas. Esas divisiones más pequeñas las vamos a encontrar en nuestra Biblia con unos números grandes. Números es lo que se llama capítulos. Entonces él propuso la idea de dividir el Antiguo y Nuevo Testamento en porciones que permitieran un mejor estudio y una mejor memorización. Si la Biblia no tuviese capítulos, sería mucho más complejo para nosotros ubicarnos rápidamente en una porción de ella. Los capítulos de alguna manera nos han facilitado el estudio. Cuando Stephen Langton termina todo el trabajo de capitulación de la Biblia, posteriormente entra a trabajar sobre el escrito sagrado un señor de nombre Sante Spannino, que es un italiano, y en el año 1528 Sante Spannino se entrega con ahínco al estudio de las lenguas clásicas. Este hombre hizo esto desde muy joven, fue incluso nombrado el profesor del Colegio de las Lenguas Orientales, fundado por el Papa León X. Y Sante Spannino se da la labor, la tarea de subdividir las divisiones de Stephen Langton ahora en unas nuevas divisiones a las que él llamó versículos. Y son los números pequeñitos que encontramos en nuestra Biblia. Se dice que Sante Spannino entregó prácticamente casi toda su vida a la división de los versículos en la Biblia. Él dividió el Antiguo Testamento en versículos. Y posteriormente, el doctor Weber en el año 1553 subdivide el Nuevo Testamento en versículos. Estas divisiones que nosotros ahora tenemos en nuestra Biblia son de gran importancia porque ellas nos permiten hacer una lectura y un estudio exegético profundo y tener un mejor manejo de la misma palabra del Señor. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta hasta este momento?
que tanto las divisiones generales, Antiguo y Nuevo Testamento, las divisiones de capítulos y las divisiones de versículos no son divisiones naturales del texto sagrado. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos enfrentando a un texto que ya tiene todo un trabajo. No solamente tiene capítulos, versículos, sino que en las diferentes traducciones se le añadieron títulos. Los títulos que están en la Biblia no hacen parte de la Biblia. Esos títulos son unas ayudas literarias que fueron colocadas al principio de los capítulos para darnos una idea de qué trata el capítulo. Pero podemos llegar a cometer errores en basarnos solamente en los títulos. Es por eso que los títulos no deberían considerarse a la hora de estudiar la Biblia, porque es probable que un título te pueda desenfocar del contenido del capítulo. Hay títulos en la escritura, títulos que están evidentemente colocados, que no se ajustan exactamente a lo que el capítulo dice. Entonces, incluso yo he notado a predicadores que han predicado sobre el título de un capítulo. Y si usted está predicando sobre el título de un capítulo, usted no está predicando la Biblia, porque esos títulos no son originalmente de la Sagrada Escritura. Como también debe usted tener en cuenta que si usted está leyendo el capítulo 1 y comienza el capítulo 2, aunque para nosotros hay una división, originalmente la división no existe. Es decir, que el capítulo 2 no es una parte o no está separado del capítulo 1, no. El capítulo 2 es toda una misma lectura, es decir, es toda una corriente que va fluyendo. A veces cometemos el error de pensar que la idea se corta con el capítulo y no es así. Es decir, que aunque tú ves un capítulo y después ves otro, en esencia, la Biblia es continua. Es decir, que todo el libro es continuo. Las divisiones, vuelvo y repito, son solamente para nuestro estudio y para poder entenderla mejor. Si ustedes han leído la Biblia, notarán que en algunos apartes Jesús usa la escritura, pero en ninguna parte de ella se refiere a capítulos y versículos. Sencillamente dice lo dicho por el profeta y se remite a la porción que el profeta mencionó, pero no dice lo dicho por el profeta en el capítulo tal y el versículo tal, porque evidentemente estas divisiones no las poseía la Sagrada Escritura. Pero a Dios la gloria y la honra que hoy podemos tener estas divisiones que nos hacen mucho más práctico el estudio de la Biblia. Sigamos adelante. Seguimos con las generalidades. Tenemos que saber también, mis estimados estudiantes, que la Biblia tiene diferentes usos en las diferentes denominaciones cristianas. Es decir, que no todas las iglesias o denominaciones cristianas alrededor del mundo tienen la misma posición en cuanto al uso de la Biblia y específicamente al número de libros de la Escritura Sagrada. Pastor, ¿cómo así? Bueno, les explico. Nosotros, por ejemplo, la iglesia cristiana protestante de corte pentecostal, utilizamos una Biblia y la gran mayoría de las denominaciones cristianas utilizamos la Biblia que contiene 66 libros, pero hay corrientes cristianas que no utilizan la Biblia con 66 libros, sino con 73 libros. Se preguntará de dónde salen el resto de los libros. Bueno, creo que alguno ha escuchado el término o la frase es que la Biblia católica. Bueno, yo quiero corregirles porque no hay Biblia católica, no hay Biblia evangélica, no hay Biblia mormona, lo que hay es la Biblia. Pero la Biblia está con deuterocanónicos y sin deuterocanónicos. ¿Qué son esos deuterocanónicos? Son los 7 libros que contiene la Biblia utilizada por católicos, por ortodoxos, por la iglesia anglicana, la iglesia episcopal y algunas tendencias de la iglesia luterana utilizan la Biblia con 73 libros. Esos libros adicionales son los que se llaman deuterocanónicos y posteriormente les enseñaré lo que significa eso. Hacia el siglo V de la era cristiana, el señor Jerónimo de Belén
fue el que llamó a estos libros los deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico significa segundo canon o pertenecientes al segundo canon. El término deutero es segundo y el término canon habla de una regla de medida. Así como en nuestra Biblia tenemos un libro que se llama Deuteronomio. Deutero es segundo y nomio es ley, segunda ley. Aquí es deuterocanónico, segundo canon. Nosotros, los cristianos, protestantes, evangélicos, utilizamos la Biblia que tiene 66 libros, porque así fue determinada en el primer canon que se estableció para la Biblia. Las otras corrientes utilizan el segundo canon, en el cual están añadidos otros libros que no son considerados libros sagrados. ¿Cuáles son esos libros? Los siguientes: Judith, Tobit, Barut, Eclesiástico, Sabiduría, Macabeos, primera y segunda. Primer libro y segundo libro de Macabeos. Estos 7 libros son considerados para nosotros, la iglesia cristiana protestante, no son considerados libros, por eso no están en nuestra Biblia, no están contenidos en nuestra Biblia. Pero algunas iglesias sí los utilizan, las iglesias antes mencionadas. La Biblia con deuterocanónicos. Por otra parte, es importante que sepamos que la mayoría de las iglesias cristianas protestantes o iglesias evangélicas utilizamos la Biblia con 66 libros. Estos libros, como ya lo vimos hace unos instantes, están divididos así: 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Hay un caso particular en el mundo cristiano y es el de la iglesia de Etiopía, también llamada la iglesia copta. La iglesia cristiana de Etiopía usa una Biblia que tiene 75 libros y es un caso muy particular porque es la única iglesia cristiana que utiliza una Biblia con 75 libros. Usted se preguntará, ¿de dónde salen esos 75 libros? Bueno, están nuestros 66 libros sagrados, más los deuterocanónicos, más 2 libros más que ellos anexan como libros sagrados. Esos 2 libros son, primero, la Asunción de Moisés y segundo, el libro de las profecías de Enoc. Para nosotros, estos 2 libros son literatura apócrifa. Cuando utilizo el término apócrifo, estoy refiriéndome a literatura falsa, es decir, que es considerada literatura no sagrada. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos lo utilizan? Si nosotros lo consideramos apócrifo, ¿por qué lo usan ellos? Bueno, la explicación es la siguiente. En el libro del apóstol Judas de nuestra Biblia, hay 2 eventos. Uno de ellos es el evento de la lucha que sostiene el arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ese evento no está registrado en ninguno de los otros libros sagrados, pero está registrado en el libro de la Asunción de Moisés. De manera que los líderes de la iglesia cristiana de Etiopía asumen que si el apóstol Judas ha utilizado como referencia el libro de la Asunción de Moisés, es porque debe ser sagrado. Y entonces ellos lo introdujeron en la Biblia que utiliza. Ese mismo caso sucede en el libro del apóstol Judas, con algunos apartes que son extraídos del libro de las profecías de Enoc. Cuando usted ve Judas en el versículo 14, usted se da cuenta allí que se va acerca de las profecías de Enoc. Esos datos o esas referencias no están en ningún otro libro de la Biblia. Entonces, la iglesia cristiana de Etiopía asume que si Judas, el apóstol, utiliza el libro de Enoc como referencia, entonces el libro de Enoc debe ser sagrado. Y esta es la explicación porque la Biblia para ellos contiene 75 libros. Vamos a seguir adelante. Vamos a hablar ahora acerca de la etapa de la formación de las Sagradas Escrituras. Al principio les decía que el libro sagrado es el resultado de procesos literarios, procesos históricos, culturales, una cantidad
de procesos que fueron dando origen a lo que hoy nosotros tenemos como Sagrada Escritura. Vamos a hablar de esas etapas de la formación de las Sagradas Escrituras. La primera etapa, que se considera etapa de tradición bíblica, es la etapa de la tradición oral. Cuando utilizamos el término oral, estamos hablando de la expresión de boca a boca o de boca a oído. Se caracterizó esta etapa por la transmisión oral, de boca a oído. Es decir, que los hombres transmitían estas grandes experiencias y revelaciones que tuvieron con Dios. Por ejemplo, todo lo que nosotros hoy en día tenemos, mis estimados estudiantes, en la Biblia, al principio eran solo experiencias. Los relatos de la creación fueron unas experiencias que tuvo Moisés. Ese aparecerse el Señor en la zarza ardiente, eso fue una experiencia. La lucha de Jacob con el ángel, eso fue una experiencia. Cómo Dios le habló a Abraham para que saliera de su tierra, eso fue una experiencia. Entonces, todo lo que nosotros hoy leemos, en cierto punto de la historia, era solamente una experiencia que se contaba de los padres a los hijos y de los hijos a los hijos. Es decir, que fueron experiencias que ellos fueron teniendo con el Señor, y estas experiencias se contaban. Estas revelaciones se fueron transmitiendo de generación a generación. Por eso que la tradición oral fue muy importante. Por ejemplo, Abraham mantuvo a su familia, ¿cómo? Transmitiéndole oralmente sus experiencias y conversaciones con el Creador. Para nosotros es muy fácil hoy en día toda la historia de Abraham, pero en el tiempo de Abraham no se podía leer su historia, así que Abraham tuvo que transmitir esas experiencias, como ese Dios que él no podía entender, cautivó su corazón y lo llevó a salir de una tierra idólatra para llevarlo a una tierra prometida, a una tierra que este Dios que él no conocía se estaba revelando a él. Fíjense qué interesante debió ser en ese momento para los primeros transmisores de estas experiencias y los primeros receptores de ella. Los hijos escuchaban lo que los padres decían. Entonces, estas experiencias que se fueron transmitiendo de generación en generación, posteriormente tienen que ser redactadas. Vamos a revisar una cita de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer el versículo 9. Yo voy a invitar a mi hermana Daisy Milena Murillo a que por favor nos lea esta escritura. Puede activar su micrófono y leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio 4:9. Active el micrófono, mi hermana Daisy, y puede leer, por favor. Ahí nos vamos ya relacionando un poquito con la tecnología. Eso, muy bien. Puede hablar, mi hermana Daisy. 4:9 Deuteronomio. Por tanto, Sí, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ok, muchas gracias, mi estimada Daisy. Ya vimos a través de ese texto cómo la tradición oral fue la que mantuvo el escrito sagrado hasta hoy, porque era una orden divina. El Señor mandaba a que no se apartaran el corazón de las personas, de las cosas, de las experiencias que estos primeros padres tuvieron con el Señor. Decía precisamente Deuteronomio que estas enseñanzas debían ser transmitidas de hijos a hijos. Entonces, de los padres a hijos. Vamos ahora a invitar a mi hermana Lenis Parejo
a que lea Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Active el micrófono, mi hermana Lenis. Toque allí eso. Muy bien. Toque el microfonito. Tocó la camarita y se apagó. Hay un microfonito y una camarita. Toque el microfonito. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Parece que la hermana Lenis se le disparó fue la cámara. Aquí vamos aprendiendo cómo se mueve todo este tema de la tecnología. A muchos de ustedes y a mí también cuando comenzamos las clases era un lío conectarnos aquí con la tecnología. Y ahí vamos aprendiendo. Bueno, vamos a ver si alguien más lo tiene mientras la hermana Lenis se organiza. Pastor. Yo Delphi, lo tengo. léalo, hermana Delphi. Amén. Ok, léele, mi hermana. Bueno, hermana Lenis, léalo. Y Dígame. Deuteronomio 6, 7. Capítulo Amén. 6, versículo 7. Léalo. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Amén, amén. Muy bien. Ahora sí puede ahí tocar otra vez el micrófono. Entonces, fíjese cómo el Señor mandó que las palabras que estos hombres habían enseñado, tenían que hablarse. ¿Y cuánto se tenían que hablar? Dice, estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y aun cuando te levantes. Entonces, fíjense esa responsabilidad que había de transmitir la escritura. Y es para nosotros hoy en día un ejemplo de cómo también tenemos que seguir transmitiendo la escritura a nuestros hijos, a nuestra familia. Es importante que ellos oigan, que ellos escuchen, que ellos tengan interacción con la palabra. Entonces fue de esta manera que se gestó la primera etapa de lo que se conoce como la tradición oral. Ahora se presenta un problema y es que las experiencias comenzaron a ser muchas. Es decir, ya habían demasiadas experiencias, la gente comenzó a olvidarse de algunas cosas, detalles se podían ir perdiendo y se debió entonces pasar a una siguiente etapa. Y en la historia, como Dios tiene todo organizado, se crea en ese tiempo la literatura o los primeros escritos. Y ahora comienza entonces una segunda etapa que se llama la tradición literaria. Cuando la oralidad llega a un tiempo donde no se podían contener todas estas experiencias, cultura y costumbres, se hace necesario dejar plasmada esta tradición en escritos. Y es aquí donde aparecen, mis estimados alumnos, los primeros marcos literarios. Las denominadas familias sacerdotales jugaron un papel fundamental en la construcción de esta tradición literaria. Es decir, que estos sacerdotes o familias sacerdotales fueron los que velaron para que a los escritos, a los elementos escriturales, llegaran las experiencias. Es decir, que no se perdiera nada en el camino. Por eso tenemos un registro tan maravilloso de estas experiencias que ellos tuvieron con el Señor. Esta tradición, la tradición sacerdotal, dio origen a muchos escritos, muchos de ellos importantísimos, no solamente los escritos que están en nuestro canon o en nuestra Biblia, sino también, por ejemplo, escritos tan valiosos para la cultura judía como lo es el Talmud. El Talmud es un compendio de las más importantes tradiciones exegéticas, de los rabinos más importantes, las escuelas más exegéticas, las experiencias, todo eso hace parte del Talmud. Y ese Talmud se escribió cuando los judíos fueron deportados a Babilonia. Ese periodo duró 70 años. La palabra Talmud significa literalmente estudio o enseñanza.
y es el texto principal del judaísmo rabínico. Entonces, ahora tenemos que se escribió mucha literatura y se debía considerar de toda esa literatura que era realmente escritura sagrada. Entonces, fíjense, tenemos el mismo problema de la primera etapa. Ahora hay muchas experiencias. Todas esas experiencias se comienzan a escribir y ahora el problema es que ahora hay demasiados escritos. Hay escritos a diestra y a siniestra. Entonces se debe determinar de todos esos escritos, porque evidentemente van a haber experiencias que seguramente no provenían del Señor o experiencias que no eran experiencias de la divinidad con el hombre. Entonces se tiene ahora que determinar de toda esa literatura que hay, qué es realmente escritura sagrada. Te preguntarás, ¿y quién fueron los encargados de definir qué era y qué no era sagrado? Entonces la jerarquía eclesiástica judía es la que termina determinando cuáles son los libros inspirados por Dios. Así que se debían revisar todos los escritos que hasta ese momento existían y comenzar a determinar cuáles de ellos eran escritura sagrada. Para eso ellos establecen unas reglas. Esas reglas es lo que se llama canon. La palabra canon significa regla o vara de medir. Así que cuando hablamos del canon, estamos hablando de las reglas que la jerarquía eclesiástica judía establece para poder considerar entre todo lo que estaba escrito que era literatura sagrada. Entonces aquí viene un trabajo importantísimo, porque los que hacen este trabajo es el Sanedrín. Este mismo grupo que hemos escuchado en la Biblia a través de muchos libros, el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Hombre, el Sanedrín era una especie de senado eclesiástico, era una jerarquía eclesiástica judía compuesta por 70 sacerdotes y un sumo sacerdote, y son el Sanedrín los encargados de determinar qué era o no literatura sagrada. Entre las reglas que ellos establecieron están, por ejemplo, que un libro para ser sagrado debía haber sido escrito en hebreo. Esa es una regla. Hay muchas reglas. Otra regla, por ejemplo, debía haber sido escrito en tierra judía. Es decir, que cualquier libro que no haya sido escrito en tierra judía automáticamente era sacado de la lista. Cualquier escrito que no haya sido escrito en hebreo automáticamente era sacado de la lista. Cualquier escrito que no haya sido escrito, valga la redundancia, por un profeta famoso judío tampoco era considerado literatura sagrada. Entonces había muchos escritos que no provenían de profetas judíos, es decir, no escribió Moisés, no los escribió, qué sé yo, Elías, esos grandes profetas de esos libros. Entonces todos esos libros fueron sacados. Y hay muchas otras reglas más que evidentemente no podríamos estudiarlas todas aquí, porque estamos en una introducción, para que tengan una idea que sí hay unas reglas que se establecieron por lo que es escritura sagrada, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La cuarta etapa de las Sagradas Escrituras, de todo lo que es el compendio de las Sagradas Escrituras, se llamó etapa de la canonización. Vuelvo y les repito, recuerden que canon es vara de medir o regla. Entonces, cuando hablamos de la etapa de la canonización, estamos hablando de los libros que fueron regulados, o sea, los libros que fueron probados a través de las reglas establecidas por el Sanedrín y las superaron todas. Así que todos esos libros que superaron todas esas reglas y del cual se dio testimonio de que eran literatura sagrada, son los que hoy tenemos en nuestra Biblia, y a estos libros se les consideran libros inspirados por Dios. Cuando ellos se reúnen y cierran este grupo exclusivo de libros, entonces se determina lo que nosotros conocemos como el canon bíblico.
Esos libros inspirados por Dios, cuando hablamos de la inspiración divina, nos estamos refiriendo a que los autores o escritores sagrados, que a partir de ahora vamos a utilizar el término agiógrafos con H. Escríbalo por ahí, agiógrafos. Porque en los ambientes teológicos ya no se habla de escritores, de autores, sino de agiógrafos con H, agiógrafos. ¿Quiénes son los agiógrafos? Los escritores sagrados. Aquellos que bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios plasmaron los escritos literarios que tenemos en nuestra Biblia. Entonces, esa inspiración vino a los agiógrafos como una influencia del Espíritu en el cual los cautiva a ellos, los llena a ellos, y mientras ellos están viviendo sus determinadas experiencias, porque algo maravilloso que tiene la Escritura es que la Escritura nos saca las experiencias y emociones de los agiógrafos, no las divorcia del escrito sagrado, sino por el contrario, permite que los agiógrafos escriban desde sus emociones, desde su condición actual, desde sus situaciones complejas que están viviendo, porque están bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, inspirado no fue que el Espíritu Santo les dijo a ellos, mira, les dictó, no es dictado, no, es inspirado. Es decir, que ellos estaban atravesando, por ejemplo, si nosotros miramos las historias, para colocar las historias de Moisés, a Moisés, todas las cosas que vivió, todo lo que tuvo que padecer, todo lo que tuvo que sufrir, y todo está escrito en la Biblia. Es decir, no están solamente escritas cosas buenas, también están escritos sus errores, así como los de David. De David no solamente se escriben las cosas buenas que hizo, también sus errores y su pecado está allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo está inspirando a que desde su ambiente, desde su contexto, él transmita la palabra de Dios. Y es lo que tenemos en nuestra Biblia, y que es una cosa maravillosa el saber eso. Entonces, en esa formación del canon bíblico, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, los procesos fueron similares. Es decir, que estas 4 etapas que estamos viendo en el Antiguo Testamento también son las mismas 4 etapas en el Nuevo Testamento. Hay una diferencia notable entre uno y otro testamento. ¿Cuál es? La diferencia radica en que el Antiguo Testamento, quien establece cuáles van a ser los libros sagrados, es la autoridad eclesial judía, es decir, el Sanedrín, es el que hace el dictamen. Pero en el Nuevo Testamento no es el Sanedrín quien establece los libros del Nuevo Testamento, sino las autoridades eclesiásticas, es decir, las autoridades de la iglesia, que en este momento ya están conformadas por los obispos. Recuerden, hace unos instantes atrás les hablé quiénes eran los obispos, es decir, los líderes de las iglesias. Para eso se hicieron unas reuniones llamadas concilios, que cuando vayan a estudiar historia de la iglesia, les enseñarán con detalles qué fueron esos concilios o estas reuniones donde se determinaron cuáles eran los libros sagrados del Nuevo Testamento. Estos obispos se reunieron entre los siglos 3 y los siglos 4 y fueron los que determinaron cuáles son los libros inspirados por Dios en lo que hoy nosotros llamamos como Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Vamos ahora a ver lo que se conoce como el canon bíblico. El canon bíblico. Y recuerden que estamos aquí en el proceso de entender lo que es la formación de este canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Se entiende por canon bíblico la lista de los libros aceptados por el judaísmo y por el cristianismo como libros inspirados por Dios. La palabra canon viene del griego canet. Canet. Y canet es una vara. Canet era una vara, como si nosotros tuviésemos un patrón hoy como el metro, el canet era una vara. En latín es la palabra canon y es una vara, una caña con la cual se medía. Esa vara es un patrón de medida y que por extensión se refiere a una norma. Así que en cualquier aspecto de la vida, hoy en día se utilizan normas
esa palabra normas es lo mismo, canet, es canon, normas. Vamos a ver, por ejemplo, dos referencias que en la Biblia nos muestran la utilización de esta palabra. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 16. Y ahora sí, vamos a darle el privilegio a nuestra hermana Delphi, que se quedó con ganas de leer, pero en esta clase nadie se queda con las ganas. Así que, mi estimada Delphi, le toca el turno a usted de leer Gálatas capítulo 6, versículo 16. Amén, amén, mi hermano. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y a Israel de Dios. Amén. Muy bien, muy bien. Dice entonces allí, esta regla, el término que se utiliza ahí es canet, es decir, canon. Vamos ahora a pedirle a uno de los hombres que participen, porque todas las que han leído son mujeres. Vamos a pedirle a mi hermano Fidel Prado, mi estimado Fidel. Bendíganos leyendo Filipenses 3:16. Amén, varón. Léalo, mi amado. Filipenses 3:16. Sí, señor. ¿Cómo dice? Ya lo leo, varón, me estoy ubicando. Tranquilo, tómese su tiempo. 3:16. Dice la palabra, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Muy bien, mi estimado Fidel. Sigamos una misma regla. ¿Qué palabra está utilizando el apóstol allí? Canon, canet. Entonces, ahí nos damos cuenta que el término canon es un término bíblico para hablar de reglas y para hablar de una norma. Entonces, ahora sí les voy a explicar lo que hace un instante quedé en explicarles, que eran los libros deuterocanónicos. Entonces, en el canon bíblico, en esta formación del canon bíblico, hay diferentes términos para los libros. Estos términos es probable que algunos los hayan escuchado, pero no sabían a qué se refería. Entonces está los libros protocanónicos. El término proto es primero y el término canónico es pertenecientes a una regla o que cumplen con la regla. Así que cuando nos referimos al término libros protocanónicos, nos estamos refiriendo a los libros del primer canon, es decir, a los libros de la Sagrada Escritura que fueron aceptados en todos los tiempos, ya sea por los judíos en el Antiguo Testamento o por la Iglesia en el Nuevo Testamento. De modo que sobre estos libros, oiga bien, jamás se dudó o hubo una menor disputa al considerarlos como libros inspirados por Dios. Mire qué tremendo eso. Porque los 66 libros del canon, es decir, los protocanónicos, cuando se estudiaron, no hubo dudas de que esos libros fueran inspirados por Dios. Y si hubo una disputa fue mínima sobre algún término, sobre alguna afirmación de los libros. Pero en su mayoría fueron libros de los cuales no se dudó que eran libros inspirados por Dios. Ahora están los libros deuterocanónicos. Ya les enseñé lo que significa deuterocanónicos. Del término deutero, que es segundo, y canónicos pertenecientes a una regla. Es decir, libros del segundo canon. ¿A qué se le llama libros deuterocanónicos? A los textos y los libros del Antiguo Testamento que no están incluidos en el Tanat hebreo, pero sí estaban incluidos en la Septuaginta o versión de los 70 que de los 70 sacerdotes del Sanedrín. De estos libros hubo dudas. Oiga bien, ¿qué hubo de los deuterocanónicos? Dudas. ¿Dudas en qué? En su inspiración divina, por lo cual no entraron en el canon hebreo.
Es decir, que estos libros no fueron considerados en el primer canon como libros sagrados. Es por eso que en tu Biblia no están los deuterocanónicos. Porque si sobre un libro hay dudas, si sobre un libro no hay total veracidad de que fuese inspirado por Dios, entonces no debía considerarse un libro sagrado. Aparte de los protocanónicos y deuterocanónicos, hay otros libros. ¿Cuáles son esos libros? Estos son los llamados apócrifos. Libro apócrifo, la palabra apócrifo viene de falso o rechazado. Es decir, que este libro se encontró en ellos que eran libros que no tenían inspiración divina. A los libros que tienen ciertas semejanzas con los libros inspirados, pero que nunca fueron recibidos en el canon, es decir, no pasaron por las medidas establecidas. Y es importante notar que existen libros apócrifos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de las profecías de Enoc es considerado un libro apócrifo, o sea, un libro no sagrado. Así hay infinidades de libros, infinidades de libros. Los apócrifos son muchísimos libros que fueron tratados de incluirse en el canon, pero que no pasaron las reglas. Entonces esos libros fueron rechazados. Son libros que no se consideran, no deberían ser libros de lectura de un hombre o una mujer que enseña la palabra. No pueden ser tomados como libros de referencia. Hoy en día hay mucha enseñanza en la iglesia de Cristo, cuyas referencias provienen de libros apócrifos, de algunos, por llamarlo así, pseudopastores, pseudoprofetas o pseudo predicadores utilizan aparte de estos libros como nueva revelación. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado de que nosotros mantengamos la firmeza en lo que nosotros consideramos libros inspirados por Dios. Lo que no está en la Biblia no debemos considerarlo como palabra de Dios, ni debemos enseñarlo, ni debemos promoverlo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en esta comezón de oír que hay en la actualidad se están filtrando muchas cosas que no son la palabra de Dios. Y usted y yo estamos aquí para estudiar precisamente la palabra de Dios y para protegerla, cuidarla, así como los apóstoles y todos estos grandes hombres la mantuvieron fiel. Tenemos que mantener la fidelidad de esta doctrina. Seguimos adelante con otro tema y es la fijación del canon bíblico. Cuando hablo del canon bíblico, de la fijación, me estoy refiriendo al término cuando ya se debe establecer cuáles son los libros que hacen parte de la literatura sagrada. Entonces, los libros sagrados, como los hemos estudiado, circularon durante un periodo junto con los libros de la Biblia, pero con el tiempo, los mejores fueron seleccionados bajo la orientación del Espíritu Santo. Aunque sobre el canon hebreo no hubo resolución hasta el concilio de Jamnia. Eso más o menos en el año 90 después de Cristo. En la práctica ya se había fijado antes de Cristo. Los cristianos tomaron el Antiguo Testamento como parte de la Biblia. El canon del Nuevo Testamento se fijó en su parte principal como a finales del segundo siglo después de Cristo. Pero aún después de esto hubo incertidumbre durante largo tiempo respecto a los últimos 5 o 6 libros del Nuevo Testamento. Dificultad que posteriormente se resolvió y allá en el año 367, entonces se establece el cierre del canon, o sea, se cierra el canon y se establece que estos son los 27 libros que quedan como literatura sagrada del Nuevo Testamento. Eso sucedió en un libro, era como una especie de revista o un comunicado oficial de la iglesia que se llamó la Pascua de Resurrección. Y el autor de esta Pascua de Resurrección fue el obispo Atanasio, año 367. Entonces, allí en ese libro o en esa revista o en ese libro informativo para toda la iglesia, que se llamó la Pascua de Resurrección, estaba la lista oficial
de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Así que ya considerando el Antiguo Testamento con 39 libros como literatura sagrada, se unen estos 27 libros y es lo que nos dan la sumatoria de nuestra actual Biblia con 66 libros sagrados. Así que ya ahora sabemos o tenemos una idea un poco más clara de cómo se formó el texto sagrado. El texto bíblico del Antiguo Testamento, miren que esto es importante saberlo, esta información. El proceso, oiga bien, del Antiguo Testamento tardaría por lo menos 900 años, oiga bien, para que nosotros tuviésemos el Antiguo Testamento. Se debió tardar, ese proceso duró 900 años, en el cual se compilaron las leyes, la poesía, la profecía, la historia, la literatura sapiencial. Todo eso se desarrolló en el periodo de la monarquía israelita. Monarquía que en un tiempo estuvo unida y que en un tiempo estuvo dividida. Ese proceso se hizo durante esos periodos. El periodo de la monarquía unida, es decir, cuando Israel era un solo reino. Recuerden que después Israel se divide. Cuando vean historia de la iglesia, van a ver también todo esto, cómo Israel se divide en el reino del norte, reino del sur. Parte de los libros se escriben en el norte, parte de los libros se escriben en el sur, y posteriormente se escriben libros en el exilio, mientras ellos están cautivos, y cuando regresan se escriben libros en ese retorno. Libros como Nehemías, libros como Esdras, son libros que se escriben cuando israelitas regresan. Cuando ellos estaban en el exilio, algunos libros proféticos se escribieron en el exilio y otros se escribieron dentro de tierras judías. De todo ese proceso duró 900 años, pero en el Nuevo Testamento fue diferente. Es decir, en el Nuevo Testamento no se demoró tanto tiempo esa formación, el proceso de formación del Nuevo Testamento, en el cual los creyentes recordaron la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Se establece darle esa forma al Nuevo Testamento, y aunque se da muy parecido que en el Antiguo, acá solamente se dura 120 años. Es decir, noten que aquellos libros, para poder condensarlos, fueron 900 años. Acá fue mucho menos tiempo, menos de un siglo. Se duró esta compilación del Nuevo Testamento. La diferencia está en que todos los eventos que están en el Antiguo Testamento abarcaron muchos siglos. En cambio, el nacimiento de la iglesia, o de esta nueva comunidad llamada la iglesia, fue mucho más corta, ya que todo este registro escritural desde el año 30 aproximadamente, que es el año en que Jesús comienza su ministerio, y se termina con la muerte del último de los apóstoles, que esto va datando entre el año 96 y el año 100 aproximadamente. Todas estas fechas que están aquí son aproximadas. Entonces, como la historia y todo el registro del Nuevo Testamento era de mucho menos espacio, evidentemente fue mucho más rápido también la redacción. Eso nos deja entrever que pasaron 3 generaciones de cristianos: los primeros cristianos, segunda generación de cristianos, que va del año 60 al año 80, y la última generación de los cristianos, de la iglesia naciente. Entonces, para que ustedes tengan ahí también información que les puede servir. Y con este último tema vamos a hablar un poquito, que es ya todo lo que tiene que ver con la transmisión del texto bíblico. Los textos de la Biblia han sufrido un proceso de transmisión, copia y traducción. Miren cómo son los procesos. Repito: transmisión,
copia y traducción. Esos procesos no han sido ajenos a los errores humanos. Es decir, que podemos encontrar errores humanos, pero esos errores humanos, recuerden que no están en la Biblia originalmente. Pueden estar ¿dónde? En las traducciones o pueden estar en las copias. ¿Qué son las traducciones? Los grandes trabajos históricos de traducción. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy en día? Una traducción. La traducción que tenemos nosotros es la traducción Reina Valera. Así que tenemos en nuestras manos una traducción que evidentemente proviene de los idiomas de los cuales ya hablamos. Y tenemos las copias. Las copias son las etapas, son los trabajos antes de las traducciones. Por ejemplo, la Biblia, los escritos originales no existen. Hay copias que datan de mucho tiempo atrás, más de 2000 años, 1300, 1200 años, datan esas copias. Ese trabajo de las copias fue un trabajo bastante complejo, pero también fue un trabajo pero muy eficiente. Tanto que si se comparan copias con diferencia de 1000 años, las diferencias son casi ninguna. Es decir, que se pudo haber una diferencia de una letra o una diferencia de la forma como se escribía un determinado símbolo, pero podemos darnos cuenta que entre las copias, aunque se hicieron muchas a través del tiempo, prácticamente casi todas eran perfectas, y eso se debía a la exigencia que tenían que tener los escribas para poder transmitir el texto bíblico. Había todo un ritualismo que se debía cumplir para que un copista o un escriba pudiera elaborar una nueva copia. Para colocarles a ustedes como un ejemplo, antes de que un copista o un escriba comenzara a hacer una copia, debía tener un rito de purificación. Esa persona tenía que lavarse de la cabeza hasta los pies varias veces. Las vestiduras que debía usar a la hora de hacer la copia debían ser vestiduras blancas. Otra de las cosas que vemos es que las plumas que se utilizaban para hacer las copias solamente se utilizaban para copias sagradas. Las tintas tenían que ser solamente para esa copia sagrada. Por ejemplo, entre otras de las cosas, porque hay una cantidad de cosas interesantes en todo este proceso de copiado, está, por ejemplo, que si un copista o un escriba se equivocaba en una letra, si se equivocaba en una sola letra, en una coma o en una tilde, toda la copia tenía que ser destruida y volverla a hacer nuevamente. Está, por ejemplo, otra de las reglas que tenían los copistas, que era que cuando estaban escribiendo y en el escrito llegaban a el nombre del Señor o a mencionar el nombre del Señor, tenían que dejar de escribir y tenían que hincarse de rodillas y adorar durante un tiempo para poder seguir escribiendo. Entonces, estoy solamente mencionándole algunas de las cosas que estas personas en todo este rito se hacía para que ustedes vean la minucia con la que se hicieron las copias y por los cuales las copias poseen mínimas diferencias. Por ejemplo, se tenían que contar todas las letras y la cuenta tenía que dar exacta en todas las letras. No podía haber una copia que tuviera una letra más o una letra menos. Todo tenía que ser extremadamente perfecto. Así que tenemos nosotros la garantía de que tanto en copias como en traducciones tenemos un libro confiable. Gracias al Señor. Voy a comenzar aquí también el tema ahora acerca de los materiales en los que se dio la Biblia. Los primeros materiales fueron los manuscritos en papiro y en pergamino. Antes de que se inventara la imprenta, ustedes saben que la imprenta se inventó en el siglo XV. La Biblia solamente se conocía en forma de manuscrito. Eso significa que el Nuevo Testamento, para no mencionar evidentemente el Antiguo, se copió a mano.
Miren qué importante es conocer todo esto, porque es que aquí es donde uno comienza a valorar la Sagrada Escritura mucho más de lo que la ha valorado. Esto duraron años, oiga bien, 1400 años escribiéndose la Biblia a mano. Usted se imagina todo este libro a mano, para que usted vea cómo nosotros hoy en día tenemos en nuestras manos algo tan, pero tan valioso, y que a veces muchos cristianos no le dan el valor a la Biblia. No la leen, no la investigan, no la escudriñan, no la aman. El salmista decía, cuánto amo tu ley. Entonces, durante más de 1000 y pico de años, la Biblia se escribió a mano, con todos los detalles y la minucia que les mencioné hace unos instantes. Esos ejemplares escritos a mano se llamaban manuscritos. La palabra manuscritos proviene del latín manus, que significa mano, y scriptum, que significa escrito. Entonces vamos a encontrar los diferentes materiales en los cuales se escribieron esos manuscritos. Por ejemplo, si nosotros miramos el papiro es una especie de junco o un carrizo. Ahí tienen una imagen. Esta mata que ustedes ven aquí, esta planta, cuando esa planta se abre, es como el cebollín. Esa hojita se estiraba y de allí es donde nace el papiro. El papiro. Este carrera en los márgenes del río Nilo. La médula fibrosa se cortaba en líneas verticales muy finas y esas tiras se pegaban la una con la otra. Y entonces cuando se pegaban, imagínense usted abriendo un cebollín y usted las capitas las abre una con la otra y cuando están sequitas se comienzan a unir. Así fue que se comenzaron a formar las primeras hojas, que al principio eran bien pequeñitas, de 8 por 20, unas hojitas pequeñitas, eran color café. Ahí tienen una imagen, aquí les coloqué en la pantalla una imagen de cómo eran. Mire, así era la Biblia, así era. ¿Sí? Se escribía con una caña llamada calamus y la tinta se hacía con hollín, con goma y agua. Eso está ahí en segunda epístola del apóstol Juan, en el versículo 12, hay una referencia precisamente acerca de este. Oiga bien lo que dice segunda epístola de Juan 1:12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces, fíjense ahí está la referencia de cómo se escribía. Con eso que usted ve ahí, así se escribía la Biblia. Nosotros la tenemos ya hasta en aplicación en el celular, pero antes no era así. Posteriormente a el papiro aparece un nuevo material que es el pergamino. ¿Por qué precisamente no hay escritos originales de la Biblia? Porque los materiales a través del tiempo se degradaban, se pulverizaban, perdían su consistencia, y entonces de escritos antiguos lo que realmente hay son los pergaminos. ¿Y por qué? Porque el pergamino era más duradero que el papiro. A diferencia del pergamino, el papiro, recuerden que se hacía del cuero de la oveja. Ese cuero de la oveja y de la cabra se secaba, se abría, se pulían con piedra pómez y eso quedaba como un cartón. Ese pergamino se empleó desde la antigüedad hasta la Edad Media, cuando gradualmente fue reemplazado por el papel. Aquí está las ovejitas y mire cómo se armaba lo que era el pergamino. El pergamino. También se le llamó pergamino porque la ciudad precisamente de donde se hacían estos rollos era Pérgamo. Ahí viene la palabra pergamino, proveniente de Pérgamo. Y ya posteriormente, el empleo del papiro y el pergamino por los israelitas y cristianos hizo posible conservar documentos extensos. Los antiguos
escribían sobre piedras encaladas en metal, madera, arcilla, que era lo que era la escritura cuneiforme, y por su reducido tamaño cabía poca escritura. Entonces, cosiendo o pegando con goma varias hojas, se formaron entonces largas tiras. Esas tiras es lo que termina siendo un rollo, eso, un hueso, y alrededor de ese hueso se enrollaba. Y ese rollo era lo que se conocía como los rollos. Rara vez un rollo era de más de 9 metros. Más o menos el tamaño necesario, oiga bien, para el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo. ¿Sabe cuántos metros tenía el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo? 9 metros. Usted se imagina usted tener que abrir un rollo de 9 metros para usted leer el Evangelio de Lucas. Oiga, qué glorioso que tenemos eso hoy en unas cuantas páginas. Pero antes era un rollo. Así que cuando se iba a las sinagogas, entonces los rabinos tenían que tener ayudantes. Esos ayudantes eran los que los ayudaban a desenrollar esos rollos tan grandes. Imagínense usted hoy nosotros en las iglesias desarrollando esos rollos en los altares. ¡Qué enredo! Gracias a Dios ya tenemos la Biblia, 20 centímetros de ancho. En los idiomas el ejemplar de Isaías, los rollos del Mar Muerto, es un raro y magnífico ejemplo de la antigua forma de los rollos. Ese rollo tiene más de 1300 años. Se encontró en las cuevas de Qumran, en las cuevas en el Mar Muerto, se encontraron rollos de más de 1300 años de antigüedad. Estaban en un estado de conservación impecable. Esos rollos comparó esos antiguos rollos de 1300 años con los rollos más modernos que existían. Fue sorprendente para los científicos y los arqueólogos que era exactamente la misma escritura. O sea, no tenían ningún error. Y eso para nosotros es extremadamente sorprendente cómo se conservó, cómo se conservaron esos libros. Posteriormente ya llegamos a la etapa de lo que va a ser un libro. Y el primer libro como tal se llamó el Códice. Se ideó y se empleó solo después de haber usado durante muchos siglos de los rollos. En efecto, se cree que la idea de formar libros nació alrededor del siglo I y su predecesor fue la díctica. La díctica era una tablita, un librito de 2 tablitas, pero estaba constituido por tablillas de madera que se unían mediante una correíta, se cerraban y se abrían como un libro actual. Pero el códice brindaba muchas más ventajas porque el códice eran muchas hojas que se podrían unir. Entonces era mucho más económico, era mucho más cómodo que los rollos y era mucho más fácil de sostener, ya que un rollo era muy voluminoso, muy incómodo. En cambio, el códice era como una especie de acordeoncito, un librito que era como un acordeón y se podía escribir de ambas caras de la hoja. Entonces, eso era imposible hacerlo con los rollos. En cambio, con el códice se podía hacer. Entonces, el papiro y la vitela eran escasos y eran materiales muy caros. Entonces, con el tiempo, el papel redujo el costo de producción de los libros y desdichadamente no apareció en el mundo occidental, sino hasta mediados del siglo XVIII. Y entonces ya con esto prácticamente estamos terminando nuestra clase del día de hoy. ¿Cuál es la Biblia más antigua o el texto más antiguo que se tiene de la Biblia? Es el llamado Códice Sinaítico o Codex Sinaiticus. Codex Sinaítico. Ese códice es el libro más antiguo de la Biblia, o sea, la copia más antigua que se tiene de la Biblia. Una colección de manuscritos que data del siglo IV antes de Cristo, escritos en griego antiguo y que contienen gran parte del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento completo. Lo contiene esta Biblia, el Códice Sinaítico. Hoy en día no existe ni un solo manuscrito original de la Biblia griega o hebrea.
Así que ya tenemos, digamos que una idea bastante amplia de todos los procesos que ha tenido que sufrir la Sagrada Escritura para poder llegar hasta nuestras manos el día de hoy. El saber toda esta información primero debe llevarnos a amar la Escritura, a valorar estos libros. Y acá no detallamos todos los procesos dolorosos que tuvo que vivir la Escritura, todas las vidas que perecieron tratando de mantener la Escritura a través del tiempo. Pero esto nos lleva a entender, mis estimados estudiantes, que tenemos un libro altamente valioso, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, podemos confiar que tenemos una revelación fidedigna, incluso en nuestra Biblia, la traducción de la Reina Valera, la versión del 60, hoy en día ya está actualizada, la Reina Valera ya está actualizada, y está la Reina Valera contemporánea, donde han cambiado algunos términos de español que ya no se utilizan por términos más modernos, pero la Biblia en esencia sigue siendo prácticamente la misma. Ustedes pueden utilizar también otras versiones para ilustrarse, para entender mejor un texto. En aras de estudiar, uno puede tener varias versiones para comparar los textos, porque hay algunas palabras en nuestra Biblia, por lo menos la Biblia del 60, maneja algunos términos que ya no se utilizan en el español. Por ejemplo, un término muy curioso que se utiliza en nuestra Biblia, la Reina Valera, es el término sobaco, ¿verdad? Ya el término sobaco ya prácticamente no se usa. Hoy se utiliza el término axila. Entonces ya las versiones modernas ya no dicen que a Jeremías lo colgaron con una cuerda debajo de los sobacos, sino que dice que lo colgaron por una cuerda debajo de las axilas. Entonces son términos que van evolucionando, son las evoluciones naturales de todos los idiomas, y ustedes deben apoyarse en nuevas versiones también para tener mejor comprensión de lo que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha dejado plasmado. Vamos a entrar a un recomendadas en aras de llegar a un entendimiento más claro de la Escritura. Se recomienda comprar la Nueva Traducción Viviente, o NTV, Nueva Traducción Viviente. Es una Biblia que está muy apegada a los escritos originales. Muchos de los eruditos de este tiempo consideran que es una Biblia muy entendible. O también usted puede comprar la Reina Valera contemporánea, que es una excelente Biblia. Es prácticamente Aleluya. como la Totalmente nuestra, solo de que está acuerdo. mejorada. Entonces son las dos versiones que en la actualidad se consideran para los estudiosos de la palabra las dos más aceptables. La Reina Valera contemporánea y la Nueva Traducción Viviente. Bueno, muchas gracias, pastor. Con mucho gusto, Marta. Estamos para servirle. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre lo que hemos aprendido en el tema de hoy? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Si alguno quisiera aportar, puede levantar la mano. La hermana de Delphi tiene el micrófono abierto. Amén, 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 amén. Dios les bendiga. Mis amados pastores, no me causa sorprendente, ¿verdad? El trabajo que ellos tenían en quitarle las pieles a los animales. Yo me imagino que la tenían que dejar un tiempo, secar, solear, no sé cómo sería ese proceso, pero yo me hago una imaginación. Y hoy podemos darle la gloria a Dios que ese trabajo de esos antiguos, de esos siervos del Señor, nos ha facilitado a nosotros, ¿verdad? Y el hermanito decía, ahorita el pastor decía que a veces no apreciamos, o sea, no leemos la Biblia, bendito sea el Señor, y ahora todo para la gloria y honra del Señor. Dios ha dado sabiduría, entendimiento, para que todo se nos haga más fácil. Y yo me imagino ese trabajo que ellos tenían, y eso me causa, o sea, como que esa gloria de Dios me causa esa pasión por escudriñar más, por aprender más, porque de verdad que lo tenemos todo como que ahí a pedir de bocas, amén. Así es, Entonces, mi estimada eso, mi amado pastor. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Hay alguien que nos escribe en el chat y está haciendo una pregunta, y aquí hay una corrección que tenemos que hacer aquí, porque en esta última diapositiva es el siglo IV después de Cristo, no antes de Cristo. Entonces aquí
hacemos una pequeña corrección, es siglo IV después de Cristo, ¿oyeron? Aquí en el códice, donde dice el códice sinaítico. Y precisamente esta es la tarea que ustedes van a tener esta semana. La tarea es investigar los primeros manuscritos de la escritura. Los escritos más antiguos de la escritura ustedes los van a estudiar, investigan en internet, hay bastante información acerca de los primeros manuscritos, los manuscritos más antiguos, y vamos a poder estudiar la clase un poquito acerca de lo que contienen estos manuscritos más antiguos. Entonces anoten por allí la tarea, igual se les va a pasar en el grupo de WhatsApp la tarea, y también en la plataforma ustedes van a encontrar la tarea, que es una tarea de investigación, para que tengamos la próxima clase, compartamos un poquito acerca de estos escritos más antiguos. Amén, amén. Shirley pregunta por el material del estudio. Claro que sí, a ustedes les va a proporcionar este material de estudio para que ustedes lo puedan ya tener también, y cada vez que quieran ir a él, acuden. Y no solamente eso, ya el pastor Alexander les explicó también que ustedes pueden acceder todas las veces que ustedes quieran al video. Así que si no entendiste algo, si algo no te quedó claro, solamente baja la plataforma y repites el video todas las veces que sea necesario. Amén.